Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades del imperio incaico. El sistema inca que reglamentaba el trabajo de los yanaconas se llamaba yanaconazgo y fue adoptado por los conquistadores españoles. En Potosí, los yanaconas eran indígenas libres, mineros independientes que extraían el mineral, lo fundían, entregaban la parte más rica a los propietarios de las minas y se quedaban con el resto. Cuando se fue agotando el mineral de la superficie, que era el que se podía refinar con el viejo sistema andino, muchos yanaconas abandonaron Potosí y se produjo una crisis. Imaginen lo que significaba para la ciudad y para España que la plata de Potosí comenzara a agotarse. Entonces, las autoridades españolas tomaron medidas. El virrey Toledo en 1570 introdujo dos reformas. Una fue el uso de una nueva técnica de refinamiento de la plata, por amalgama con mercurio, mucho más eficiente, y la otra fue la organización de la mita. La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas. Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Esto es realmente muy incómodo y peligroso. Si prendo la vela me puedo chorrear, me puedo quemar. Pero así, de esta manera, con una vela atada al pulgar, se iluminaban los trabajadores en el interior de la mina. Y con una manta atada más o menos de esta manera, llevaban sobre su espalda el mineral que cada uno sacaba. Pero esto era lo de menos. El profe nos va a contar ahora cómo era este trabajo terrible e inhumano en las minas de Potosí. En las minas, la vida de los trabajadores estaba en peligro constante por los riesgos de derrumbes. Las enfermedades, sumadas a las terribles condiciones en las que cada trabajador debía extraer entre 20 y 25 kilos de mineral, muchas veces terminaban con la vida de los mineros. Además, los ingenios, donde se procesaba el mineral, tenían poca ventilación y las partículas de molienda en el aire causaban gravísimos daños en los pulmones. La explotación de los indígenas fue denunciada por los padres Bartolomé de las Casas y José de Acosta, quien describió las tremendas condiciones de trabajo en las minas. Pero también hay documentos gráficos que muestran la actividad en el interior del Cerro Rico, como este grabado del belga Théodore de Brie. En las minas se trabajaba día y noche.
Los indígenas subían y bajaban por escaleras hechas con ramales de cuero retorcido y palos que hacían de escalones. Los túneles eran profundos, oscuros, fríos y el aire casi irrespirable. Se viciaba aún más por la combustión de las velas que usaban los trabajadores para iluminarse. Golpeando la roca con una barreta, obtenían el metal que después tenían que transportar sobre sus espaldas con una manta atada al pecho. Entre el Estado español y la comunidad indígena había intermediarios. Eran los caciques o curacas. Pero ¿cómo era su relación con cada parte? ¿Protegían a su pueblo o solo intentaban enriquecerse? Con el cambio en la técnica de refinamiento de la plata, el virrey Toledo distinguió a muchos dueños de minas e ingenios, concediéndoles cuotas anuales de trabajadores. Estos dueños se enriquecieron rápidamente y formaron el gremio de los azogueros, que tenían fueros o protecciones especiales ante la justicia real. Mientras tanto, empresarios mineros tuvieron que hacer grandes inversiones en la construcción de ingenios para procesar la plata con máquinas hidráulicas y de represas para almacenar el agua.